Bienvenidos jóvenes estudiantes nuevamente a estas presentaciones sobre el régimen hereditario. En sesiones anteriores hemos visto cómo las disposiciones testamentarias aplican en la liquidación de la herencia. En un primer video se mostró cómo esas disposiciones que se realizan a favor de los terceros se pagan en la libre disposición. Vimos también cómo las disposiciones a favor de legitimarios se pagan o imputan en la herencia. En esta ocasión vamos a ocuparnos de las disposiciones a favor de cónyuge, compañero o compañera permanente. Y frente a ello tenemos que hacer entonces algunas básicas precisiones. En primer lugar, que a través de la sentencia C-238 de 2012, la Corte Constitucional reconoce que el derecho hereditario que la ley le asigna al cónyuge en la herencia también es un derecho que hoy en día hay lugar por garantía de igualdad que reconocérsele al compañero o compañera permanente. Pero también vale la pena mencionar que un año antes la Corte había expedido la sentencia C-283 del año 2011. Vamos a escribirlo. C-283 del año 2011, asociada con la porción conyugal. Con el derecho de porción conyugal, que en el caso del compañero permanente llamaríamos porción marital. Con esa precisión, a la hora de mirar la manera como las asignaciones o disposiciones testamentarias realizadas a favor del cónyuge, compañero, compañera permanente con derecho también a herencia se le aplican en la liquidación de la sucesión, pues debemos remitirnos a lo establecido nuevamente en el artículo 1236 y 1237. En 1236 nos recuerda que la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta en todos los órdenes de sucesión menos en el de los descendientes. Que habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos y recibirá como porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo. Y el 1237. Si el cónyuge sobreviviente hubiera de percibir en la sucesión del difunto, a título de donación, herencia o legado, más de lo que le corresponde a título de porción conyugal, el sobrante se imputará a la parte de bienes de que el difunto pudo disponer a su arbitrio. Finalmente, el artículo 1234, inciso segundo, que nos precisa que se imputa, por tanto, a la porción conyugal todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviera derecho a percibir a título, a cualquier otro título en la sucesión del difunto, incluso a su mitad de gananciales, si no la renunciare. Sobre la base de estas disposiciones legales, entonces, vamos a ocuparnos de las disposiciones testamentarias a favor de el cónyuge en la liquidación entonces de una sucesión mixta. Como reglas básicas entonces tenemos que decir lo siguiente, que la primera regla es que la disposición testamentaria se imputa a la porción conyugal.
Y como segunda, que los excesos, si los hubiere, se imputan en la libre disposición. En la libre disposición. Respetamos entonces la asignación forzosa y el resto en la libre disposición, como quiera que el causante, el cónyuge o compañero no es titular de legítimas o de mejoras. Y vamos al ejemplo concreto. Sobre un activo bruto herencial de 240 millones de pesos y una asignación testamentaria a favor de C, cónyuge, de 100 millones de pesos, ¿de qué manera esa disposición testamentaria entonces aplica en la liquidación? Y vamos a tener en cuenta también, como lo hemos hecho en las disposiciones testamentarias analizadas en los dos videos precedentes, liquidación de la herencia en el primero y en el segundo orden hereditario, que como mencionamos son los órdenes más frecuentes en el trámite liquidatorio de sucesiones. Y vamos entonces a precisar que en el primer orden hereditario entonces tendríamos A y B, hijos del causante y cónyuge, compañero o compañera permanente. Y entonces esta disposición testamentaria a favor de C por 100 millones de pesos. Vamos a la liquidación. Cuadro de las asignaciones. Ubicamos aquí asignatarios, aquí la herencia, aquí los totales y el total será 240 millones de pesos. Y entonces vamos a fraccionar la herencia sobre la base de que esta persona falleció en el año 2018. En la mitad para los legitimarios, cuarta de mejoras y cuarta de libre disposición, insistimos, por tratarse de una liquidación o sucesión abierta antes de la vigencia, antes de la ley 1934 del año 2018. Entonces vamos a fraccionarla en las cuotas correspondientes, siendo la mitad de 240 a 120, cuarta de mejoras por 60 millones y cuarta de libre disposición por 60. Y es lo que hemos hecho en las liquidaciones anteriores. Ubicamos como asignatarios A, B y C. Entonces, ahora sí procedemos. Siendo la cuota de legitimarios de 120 y siendo los legitimarios del orden A y B y C siendo titular del derecho a porción conyugal, no tiene derecho en gananciales, no hay gananciales que se le han asignado, entonces dijimos que el derecho del cónyuge, compañero permanente, sobre la base de la disposición que acabamos de leer, 1236, en el primer orden hereditario corresponde a la misma cuota de un legitimario, entonces dividimos la media legitimaria en 3. Y entonces C, a título de porción conyugal, recibe 40 millones de pesos. Pues bien, tenemos que la disposición testamentaria a favor de C se le imputa aquí o se le paga hasta 40 millones de pesos. ¿Qué pasa con las mejoras? Los titulares de mejoras son solamente A y B, de suerte que cada uno recibe
30 millones de pesos, y en esa cuota C no puede recibir nada porque no es titular de mejoras. Es un derecho que, como hemos reiterado, corresponde exclusivamente a los descendientes. Ahora sí, nos queda la libre disposición y entonces mencionamos que los excedentes a favor del cónyuge se le pagan en la libre disposición. Pues bien, siendo la disposición testamentaria de 100 millones de pesos y siendo la cuota faltante por asignar de 60, le asignamos la totalidad y en ese momento encontramos que 60 más 40 nos da 100 millones de pesos. Estamos cumpliendo estrictamente con la disposición testamentaria, y que A entonces tendría 70 millones de pesos y B 70 millones de pesos. Hemos completado el ejercicio en el primer orden hereditario. Repetimos brevemente, los titulares del orden son A y B. C no es heredero en el primer orden hereditario, se le paga su porción conyugal porque no tuvo derechos en gananciales, todos los bienes son propios del causante. El cónyuge se cuenta como uno más de los legitimarios. La cuota de 120 si vive entre 3 no es titular de mejoras, de suerte que mejora solamente entre los mejorarios A y B. Y que el exceso en la donación que no pudo imputarse a C en su porción conyugal se le imputa o se le paga en la libre disposición. En este caso comprometemos la totalidad de la partida y de esa manera cumplimos con la disposición testamentaria. Pasamos a una liquidación. Entonces, esta es una liquidación en el primer orden hereditario. Vamos a una liquidación en el segundo orden. Sería básicamente lo siguiente. Aquí tendríamos el causante, tenemos sus padres X y Y, tenemos al cónyuge, causante fallecido en el año 2018. Ahora procedemos a pagar en la herencia los derechos del cónyuge. Aquí tenemos que tener algo muy importante. El legislador, como bien lo desarrolla el profesor Pedro Lafón Pianeta en su obra Sucesiones, tomo 1, pues ha pretendido beneficiar al cónyuge o compañero permanente. Ya vimos cómo lo hace explícito en el artículo 1237. Se imputa primero en la porción conyugal y lo que no cupiere en la porción conyugal se le imputa en la herencia. Entonces, en este caso, tenemos que decir lo siguiente. El activo bruto herencial vale 240 millones. Y estamos entonces en las reglas del segundo orden hereditario, que indica que la herencia se reparte por cabezas entre los ascendientes de grado más próximo y el cónyuge como heredero concurrente. Y que la porción conyugal, de acuerdo con el artículo 1236, corresponde a una cuarta parte de la herencia y que es un pasivo de la herencia. Entonces mencionamos el pasivo que se extrae del activo bruto y que corresponde a una cuarta parte. Entonces tendremos que vale 60 millones de pesos y entonces ahora sí decimos que el activo líquido herencial, que sería el segundo acervo de la herencia, primer acervo, el activo bruto herencial, segundo acervo, activo líquido herencial, es igual a 240 menos 60, es decir, 180 millones. Y ahí estamos
teniendo lo necesario para irnos a la liquidación. Identificamos como asignatarios a X, a Y, a C. Los totales serían 180 millones y la herencia la repartimos en dos cuotas principales, mitad de legitimarios, mitad de libre disposición. Y procedemos ahora sí a repartir. A C ya se le imputaron 60 millones de pesos. Aquí, esta cuota entonces de legitimarios vale 90 millones de pesos y esta cuota 90 millones de pesos. Fraccionamos 180 entre los porcentajes del 50 de cada una de estas cuotas. Vamos a asignar la media legitimaria. Legitimarios del orden, ¿quiénes son? Solamente X y Y. X y Y entonces reciben aquí a título de legítimas 45 millones de pesos en lo que conocemos como legítima rigurosa. Legítima rigurosa, que insistimos, es la cuota que recibe el legitimario exclusivamente en la media legitimaria. Ahora sí nos vamos a comprometer o asignar la libre disposición. Y ahí encontramos básicamente lo siguiente. Inicialmente entonces tenemos el testamento. Y en testamento, entonces, vamos a pagar lo que no alcanzamos a cubrir en la porción conyugal. Tenemos 60 millones de pesos en la porción conyugal y tenemos que la libre disposición vale 90 y que la disposición testamentaria fue de 100 millones de pesos. Por esa razón, aquí a C por testamento le vamos a completar el faltante, lo que implicaría que le vamos a pagar 40 millones de pesos. Perfecto. Entonces, hasta ahí tenemos los derechos de el cónyuge en el testamento. Ahora bien, vamos ahora a igualar al cónyuge en lo que recibió cualquiera de los otros legitimarios en la media legitimaria, que fueron 45 millones de pesos. Bajo el régimen general, entonces, cubierta ya la disposición testamentaria, tenemos que decir que aquí al cónyuge le vamos a pagar 5 millones de pesos y entonces ahora sí tenemos que la liquidación de la herencia cumple las reglas legales. Esto es, que la herencia se reparte por cabezas y que reciben en igual proporción X, Y y C. Cada uno en este caso 45 millones de pesos. Pero aún así nos queda un excedente. Excedente que corresponderá a 90 menos 45, es decir, 45 millones de pesos. Y vamos a repartir entonces 45 millones de pesos como, ahora sí, excedente. Existe un excedente de 45 millones de pesos, lo que significa que a X le damos 15 millones de pesos, a Y 15 millones de pesos y a C 15 millones de pesos, y estamos completando el valor total de la partida y cumpliendo la regla de igualarlos en los derechos. De suerte que aquí en total X recibe 60 millones de pesos, Y 60 millones de pesos y C 60 millones de pesos, en total 180 del activo líquido herencial. En resumen, en este orden hereditario, en el segundo en el que estamos liquidando la herencia, el derecho del cónyuge
tomó en consideración que, como lo menciona el artículo 1237, el exceso en la porción conyugal se le imputa en la herencia, en este caso, en la libre disposición, se cumple con las reglas legales según las cuales los herederos X, Y y Z reciben la misma cuota en la herencia, pero se respeta fundamentalmente la disposición testamentaria, asignando entonces la porción conyugal a que tiene derecho C, reconociendo entonces el interés del testador en beneficiar a su cónyuge en una cuota adicional a la que recibieron cada uno de sus ascendientes. De esa manera, terminamos el ciclo de videos sobre la manera como las disposiciones testamentarias aplican en la liquidación de la herencia. Si la herencia involucra parientes de tercero y de cuarto grado, deberán tomarse en cuenta los mismos criterios, reglas y principios acabados de mencionar para que, bajo las reglas del orden hereditario en el cual se va a liquidar esa herencia, se tomen en consideración las disposiciones testamentarias. Muy amables.